Se me escucha, ¿no? Sí, Lore. Ahí estamos, Lore. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí voy ¿Cómo andan? admitiendo a todos. Hola. Hola, Ro. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo están? Bien. Ahí nos tomamos unos segunditos para ir admitiendo a todos que se van sumando ahí. A ver, ahí. Tienes que ir admitiendo uno a uno, ¿no? No, por suerte hay uno que dice admitir todo, pero tengo que esperar que cargue y admito. Cargan y admito. Vale. Así que ahí va. Hola, chicas. Hola, María, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Desde dónde estás? Del País Vasco, de un pueblito que se llama Alegría. Qué lindo, Ay, qué bueno. bienvenida. Qué lindo el País Vasco, me encanta. Vale, nos comenta por el chat Paula que está en un PC que no tiene micro ni cámara, que si va a ser en modo charlas y por cambiarse de PC y no perderse nada. Nada, o sea, vamos a estar hablando nosotras y si quieres hacernos preguntas la puedes hacer por el chat, Paula, o sea que no hay problema. Claro. Genial, ¿de dónde? Bueno, si quieren ir ahí contando desde dónde están y demás, sería una genialidad. Sí, Y podéis ir dejando mensajitos en el chat mientras va llegando la gente. ahí está. Valencia, Alemania. Alemania. Ay, ¿desde qué parte de Alemania, Gloria? Desde Agen, en la frontera Ah, con Holanda y con Bélgica. ay, qué hermoso. Bien. Wow, qué lindo. Hermoso Vale. país. Me encanta. Santiago de Compostela, Barcelona. Barcelona. Los beneficios de todo esto, ¿no? Coruña, Madrid, Bayona. Sara no puede activar nada, pero está en Madrid, así que bienvenida, Sara. Nos vas dejando ahí las consultas por el chat. No hay ningún Puerto problema. Rico, digo, madre mía. Genial. Ahí estamos, ahí Santiago. Ahí se acaba de sumar Luma, que yo ya sé que voy a spoilearle que está desde Argentina, desde Buenos Aires. Hola, Lu. Hola, ¿cómo va, Bren? Bien, bienvenida. Qué lindo que estés ahí. Bilbao por aquí. Qué bien. Bueno, damos, si les parece bien, un minutito más, hasta ahí 5, y arrancamos, ¿sí? Perfecto. Por las dudas, ¿cómo se iban? Analia Printer, perfecto. María, ¿qué anda? Desde Montevideo, Leticia, bienvenida. Qué lindo. Cáceres. Estoy, Qué bueno. sí. La tienda Sentipensante. Ahora vamos a buscar. Sí, déjanos los arroba, por favor, acá, así buscamos. Bueno, pues son y 5 si queremos ir Vamos. empezando. Dale. Yo sigo admitiendo mientras tanto. Dale, buenísimo. Bueno, en primer lugar les queremos agradecer a todos y a todas por estar acá. Estamos muy, muy contentas de la convocatoria, de que vengan a conversar con nosotras. Les queríamos contar, bueno, por qué estamos acá. Bren y yo estamos en Argentina, yo estoy en Buenos Aires, Bren está en Mar del Plata, las chicas están allá, Lore y Usía en España. Y la idea de este encuentro es básicamente conversar, compartir puntos de vista, poder entender inquietudes, problemáticas comunes vinculadas a la comunicación de proyectos sostenibles y ver desde esa perspectiva también qué es lo que podemos aportar nosotras. Nosotras
empezamos a conversar hace un tiempito, porque lo que queríamos era pensar propuestas de valor que tengan que ver con la comunicación, con la capacitación para los emprendedores, y nos encontrábamos como que había diferentes inquietudes comunes, ¿no? Entonces, en este sentido, decíamos, bueno, a ver, lo que se necesita también tiene que ver con el acompañamiento, tiene que ver con la capacitación. Entonces nos parecía que el primer paso para poder empezar a pensar propuestas en este sentido tenía que ver con conversar con realmente los que estaban ahí trabajando todos los días con proyectos sostenibles, con proyectos de impacto. Y a su vez, también ver desde qué perspectiva, desde qué lugar nosotras podíamos aportar valor con nuestro recorrido profesional. Nosotras nos dedicamos a la comunicación, ¿sí? En diversas aristas de la comunicación. Entonces, con esa mirada empezamos a conversar y ver qué podíamos co-crear, qué podíamos pensar, qué podíamos hacer, también en esta intención de compartir la mirada desde Argentina y España y ver cómo podíamos aprender todas las partes. Entonces, desde ya les agradecemos estar acá, les agradecemos todo lo que nos puedan compartir porque nosotros aprendemos y creo que también aprendemos del intercambio que hacemos entre todos, ¿sí? Chicas, no sé si quieren agregar algo, si no, vamos comenzando. Súper bien lo que has dicho, o sea. Bien, lo que sí les vamos a pedir es que si van teniendo consultas, las vayan dejando ahí en el chat, y si bien podemos ir conversando, vamos a dejar hacia el final un espacio, digamos, abierto para responder esas inquietudes o para que charlemos de aquellas cuestiones que les preocupan. Y lo que también les queremos mencionar es que tenemos este espacio, ¿no? Como les decíamos en el mail de invitación, que tiene una duración de 40 minutos, porque tenemos en esta versión de Zoom, que si quieren seguir conversando y todavía nos queda un espacio, después nos volvemos a ingresar con el mismo link. ¿Sí? Algo también para sumar es que esta propuesta surge a raíz de querer justamente no solo compartir, sino saber qué se necesita compartir, y nos parece fundamental eso, y esto surge a raíz de querer darle forma a un curso. Entonces también es re importante para nosotras poder saber qué necesitan para que justamente podamos hacer las cosas del lugar que nos gustan, que es del lugar humano, y desde entender quién está al otro lado y cuáles son sus necesidades para poder acompañarlas y acompañarlos. Así que creo que eso también es interesante. No tenemos todavía fecha ni nada de lanzamiento, pero va a ser próximamente, así que todo lo que nos puedan aportar de lo que ustedes necesitan nos va a servir para poder darle forma a lo que después vean ahí reflejado, más allá de que después se quieran, puedan y demás inscribir, pero va a sumar también a quienes tomen el curso, porque va a haber formación y necesidades de múltiples lugares, y eso también es muy enriquecedor. Así que bueno, ahí, solo con eso arrancamos, y sigo admitiendo mientras tanto. Bien. Bueno, la primera pregunta que traíamos a esta mesa redonda tiene que ver con cuáles son las inquietudes, los problemas, las dificultades, los desafíos que se les presentan habitualmente, ¿no? Cuando tienen que pensar la comunicación de sus proyectos sostenibles o de sus proyectos de impacto. Entonces, por ahí está bueno que Bren, Lucía, Lore puedan tener el puntapié y decir, bueno, estas son las principales cuestiones que encontramos en aquellos emprendedores que acompañamos, y que también el resto de los emprendedores, las personas que están acá, puedan compartirnos, bueno, cuáles son las problemáticas, qué es lo que más les complica decidir, ¿no? Sobre qué temas necesitan asistencia o creen que, bueno, saben la teoría, pero les complica llegar a la práctica, ¿no? A ver qué podemos ir compartiendo. Bueno, desde mi punto de vista sí que acude a mí bastante gente con temas de, pues no sé muy bien qué contenido crear, no sé cómo comunicar, no sé muy bien cómo transmitir esos valores que hay detrás de mi marca, y al final todo viene un poco a raíz de que algunas personas cuando emprendemos estamos muy centradas en nuestro producto y creamos un producto estrella espectacular y maravilloso y todo eso, pero nos falta la visión a lo mejor estratégica y esa parte de formación en comunicación que a veces pues no hemos tomado o no hemos tenido pues la oportunidad de aprender con el tiempo.
Entonces, en ese sentido, creo que hay una falta de estrategia importante en la mayoría de los casos de los pequeños negocios que surgen así, pues unipersonales o entre un par de socios, que falta esa parte estratégica. Sí que hay muy buenas intenciones, se hacen las cosas muy desde el cariño y desde el buen hacer, pero falta esa parte estratégica que al final nos lleve a hacer cosas y que lleve al proyecto a crecer, ¿no? Y si tuviésemos que bajar esta idea de estrategia, ¿no? Porque a mí me pasa por ahí que uno dice, bueno, sí, hay que pensar la estrategia, ¿no? Y hablar de estrategia a veces asusta un poco, ¿no? ¿Qué cuestiones serían las principales que creen o que compartimos, ¿no? Que hay que definir para pensar esa estrategia. Bueno, ¿Qué dice? voy un poquito ahí para sumar. En primer lugar, tenemos que tener muy claro nuestro propósito, ¿no? Eso es lo que nos va a guiar en el camino de esta estrategia. La realidad es que la vida muchas veces y las situaciones nos van llevando puestos, y si nosotros no tenemos este norte muy claro y muy afirmado, hay muchas cosas que nos van a hacer dudar. Entonces, en primer lugar, invitaría, ¿no?, a que nos sentemos. No sé si todos los que están aquí y todas las que están aquí conocen, pero hay una herramienta que se llama Golden Cycle, de Simon Sinek. Después la pueden buscar o incluso nos la pueden pedir y les compartimos la herramienta. Es muy sencilla, es el círculo dorado, y esto nos da esta base de o sea, para qué estoy haciendo, que este es el propósito, cómo estoy haciendo y qué hago, ¿no? Normalmente, como decía Lore recién, nos centramos a veces en los servicios y vamos directamente o a productos, vamos a esa parte y nos estamos perdiendo todo el fondo y toda, digamos, la necesidad de bajar esto a un papel y tenerlo en claro para ver justamente después qué voy a comunicar, ¿no? Pero es un paso posterior, y muchas veces, y retomando esto de las inquietudes, me ha pasado de que llega un montón de proyectos con mucha voluntad de querer comunicarse, pero la realidad es que la comunicación es una herramienta de potenciación. Entonces, según qué bases tenga, es lo que voy a estar potenciando. Esto tiene que estar muy claro a la hora de decidirnos a salir, ¿no?, a comunicar. Propósito, el cómo, que tiene que ver con esto, desde dónde lo hago, qué valores tiene lo que hago, y esto es lo que nos va a dar la trazabilidad del proyecto, y después sí, los servicios y los productos que ofrezco, ¿no?, que tengan relación directa con una necesidad puntual de la comunidad. También esto es muy importante cuando hablamos de Claro, proyectos sostenibles, ¿no? Claro, agrego a lo que dice Bren, una de las cuestiones que nosotros siempre, digamos, nos ponemos a conversar cuando viene algún proyecto, es lo primero que le preguntamos, sobre todo vinculados con la sostenibilidad, por supuesto, es: bárbaro, me encanta tu idea, ahora bien, ¿cuál es el problema que estás solucionando, ¿no? El problema en sentido amplio, ¿no? Y eso lo va a vincular directamente con un impacto y le va a permitir directamente decir, bueno, esta es la problemática que yo quiero abordar. No sé, no existe recolección de residuos, hay dificultad para acceso al empleo, hay desconocimiento de X temática, y entonces mi emprendimiento, mi propuesta de valor tiene que ver con la educación, lo que fuere, ¿sí? Pero en la medida que tenemos claro esa problemática, esa cuestión a resolver, podemos identificar nuestro impacto y a partir de eso generar la propuesta de valor, ¿no? Que es lo que viene desde el punto de vista comercial, viene antes, ¿sí? Que tengo que definir con anterioridad a poder comunicar. No sé si me explico en lo que quiero decir. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de estrategia, ¿no? No es para pensarlo o verlo como un concepto súper difícil, complejo, que necesito sí o sí un experto, un profesional, pero sí tener en claro que hay ciertas cuestiones que, si se quiere, son un poco más abstractas, ¿no?, que tengo que definir a priori, ¿no? Y que después esas cuestiones que yo defino a priori me ayudan a direccionar la comunicación, ¿no? Y que de alguna manera son no solo la dirección, sino la base, ¿sí? Entonces, en este sentido, digo, primero nos tenemos que darnos ese tiempo de sentarnos y decir, bueno, a ver, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero solucionar, este es mi propósito, ¿no? Y ese propósito va a ir derramando en todas las decisiones que tomen, todas las propuestas de valor, porque hoy día puede ser este producto o este servicio, y el día de mañana puede ser otro, porque ese producto o ese servicio no solo se va a alinear a un propósito, sino que se va a alinear a un segmento, a un público objetivo, a un cliente, a un contexto. Entonces, de todas estas cuestiones hablamos cuando decimos, bueno, tenemos que pensar la estrategia, ¿sí? Es interesante tener presente esto, ¿no?, que es un medio para nuestro producto, nuestro servicio. Cuando hablamos de proyectos sostenibles, pasa justamente a ser el puente que nos acerca.
pero en realidad la causa que hay por detrás es otra, no es nuestra principal motivación vender. Más allá de que me parece súper importante dejar en claro que queremos vender, porque es necesario que los proyectos de triple impacto justamente tengan las tres patas de la mesa equilibradas, tanto en el plano social como en el ambiental y el económico, ¿no? Y es lo que nos permite seguir multiplicando nuestro propósito. Y acá es muy importante tener presente justamente de preguntarnos, ¿no? Si lo que estamos haciendo se pudiese hacer en una escala aún mayor de la que se hace. ¿Eso sería mejor para el mundo o no? Y creo que si podemos respondernos esa pregunta con que sería mejor para el mundo, entonces estamos encaminados, porque realmente todo esto está equilibrado. Siempre teniendo la premisa de que hacemos lo mejor de lo posible cada día y de que estamos aprendiendo en el camino, para que justamente podamos andar, ¿no? Porque si no, también nos va a pasar de que va a ser tanto y lo que abrimos es algo tan diferente a lo que venimos acostumbrados y acostumbradas, que es muy complejo poder hacernos con todo. Para eso también existen estos espacios, y para eso existe la red, ¿no? Y el intercambio y la conexión, porque hay otra persona que antes ya cometió ese error, o ya tuvo que averiguar sobre tal tema, y nos lo puede compartir. Por eso es tan importante que nos hagamos, ¿no? Del entorno. Y algo importante, y dejo ahí la palabra, pero que la estrategia no la asociemos siempre a grandes proyectos, sino que la estrategia está en todo, hasta en lo más chiquitito. De hecho, somos estrategas todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lo que pasa es que no somos conscientes ni armamos el plan, ¿no? Pero está todo el tiempo, y de hecho tenemos que tomar decisiones cual tablero de ajedrez constantemente, y creo que como emprendedores y emprendedoras les recomiendo muchísimo ver una serie que está en Netflix, de un ajedrecista. Es la historia de la vida real de un ajedrecista, que bueno, está representado en una mujer, pero en la vida real fue un hombre, pero que es muy interesante para que podamos ver desde dónde se piensa. Y esa es la estrategia de todos los días. Así que bueno, dejo ahí para apuntar, ahora se los comparto acá en el chat y me callo un rato, así dejo a los demás hablar. Yo creo que en general tenemos muchas ganas de hacer, o sea, tú cuando tienes un proyecto en mente, estás deseando darle forma y ponerlo en marcha, pero no podemos obviar que para ponerlo en marcha de una forma coherente tiene que haber esa estrategia previa, ¿no? Porque al final es lo que nos va a hacer tomar decisiones coherentes en base a lo que queremos construir. A mí me llega gente que me dice, pues tengo en mente esta idea para mi diseño, y es como, vale, pero has analizado por qué y qué estás transmitiendo con ese diseño. ¿Es coherente con lo que tú quieres conseguir, lo que quieres transmitir y a dónde quieres llegar? Entonces es como un paso previo que a veces pues nos gustaría pasarlo corriendo, pero es súper importante tener claro pues de dónde partimos y a dónde queremos ir, ¿no? Sí, muchas veces correr, ¿no? No nos permite realmente valorar el proceso y valorar los tiempos, y es necesario. A veces el tiempo a veces no siempre, el tiempo es lo más importante que tenemos, y en realidad es lo que estamos dando a cada instante, y es lo necesario para que el proceso decante. Y a veces quisiéramos haber llegado antes a tal lugar o tener tal solución en la mente desde el principio, pero es imposible, porque si no recorremos ese camino, no pasa eso. Entonces, bueno, también tenemos que armarnos de paciencia, ¿no? Sí, un poco por la línea que decís del tema del tiempo que nos corre prisa, y sobre todo pues cuando montas un proyecto y tienes necesidad urgente de generar ingresos, se comete un error muy, muy frecuente, y es que se van probando cosas de forma aleatoria lo más rápido que se puede para ver qué funciona, ¿no? En plan, bueno, he visto que fulanito hace tal cosa, voy a hacer lo mismo, y a veces no tiene sentido que implementemos ciertas cosas en nuestro negocio porque no son coherentes con lo que queremos hacer, o no tienen sentido a lo mejor para el público con el que trabajamos. En fin, pueden ser muchos los errores que llegamos a cometer por eso, por imitar algo que no estamos entendiendo de dónde viene, o por qué se hace, o por qué puede funcionar, o por qué no puede funcionar. Y ahí sí que veo que es importante que se haga esa reflexión, que nos tomemos ese tiempo para pensar, porque nos va a evitar muchos errores, y que al final, si vamos con prisas, ese tiempo para pensar y hacer una estrategia coherente nos va a ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo. O sea,
muchas de esas cosas. Esto abre a una metodología que se llama Lean Startup, es una metodología del tipo ágil, ahora también se las compartimos por el chat, que les va a poder permitir esto que decía Lore, ¿no? Poder salir a probar, pero con un objetivo claro, y sobre todo con la posibilidad luego de recuperar datos, recolectar y volver a corregir para volver a salir a probar, ¿no? Es una metodología que se empezó a aplicar sobre todo para lo que tiene, digamos, base de startup, pero para lo que es emprendimiento también se puede aplicar porque nos da esta velocidad que a veces necesitamos, porque también el mercado así lo demanda, y hoy más que nunca aprendimos que no sabemos ni lo que pasa literalmente en 2 horas, entonces tenemos muy claro que tenemos que salir a probar y volver rápido, ¿no? Pero en esa prueba y error rápida podemos, como decía Lore, cometer digamos, el error al regresar no haber retornado nada, que era lo que estábamos buscando, que era tener datos por esta velocidad, ¿no? Claro, sí, al final se trata de ir rápido, pero con sentido y en una dirección, ¿no? No estar improvisando y probando un poco de forma aleatoria. Un poco en relación a lo que comentas, pues al final pues, no tiene sentido hoy en día ponernos a hacer un plan de negocio súper rígido o hacer un plan de marketing de esos de chorrocientas páginas que no nos llevan tampoco a ningún lado, ¿no? Y menos en un entorno tan cambiante como el que ya teníamos y el que tenemos ahora más todavía, ¿no? Entonces, pero sí que tenemos que tener unas líneas definidas y quizás es un momento para planificar atendiendo más a escenarios que a una estructura rígida de decir yo estudio a mi cliente y voy a hacer estas acciones en función de esto que quiero conseguir y si no lo consigo, ¿qué? No, o sea, si no lo consigo, tenemos que tener distintas alternativas hacia dónde virar, hacia dónde tirar. Y ahí, pues eso, si nos planteamos escenarios a futuro, pues si consigo este hito, me quedo entre esto y esto o fracaso rotundamente, ¿qué voy a hacer en esos casos? Bien, en línea con esto que venían contando y un poco lo que trae Lore, otra de las cuestiones decíamos, bueno, pensar la estrategia tiene que ver con, de alguna manera, analizar el contexto, tiene que ver con delimitar objetivos de mediano y de corto plazo, y ya no nos extendemos a los grandes planes de negocios o de marketing que estábamos acostumbrados. Y otra de las cuestiones fundamentales para poder pensar primero el negocio y luego la comunicación en particular, es ponernos a pensar en estos públicos, ¿no? ¿Cuáles son el mapa de públicos? ¿Cuáles son los diferentes segmentos con los cuales trabajamos, ¿no? Porque cuando hablamos de comunicación, una de las cuestiones habituales es decir, bueno, mi público es el cliente, ¿no? Y entonces todas las comunicaciones son, bueno, porque le quiero vender a él y hago todas las comunicaciones, a él, a ella, ¿no? Hago todas las piezas de comunicación enfocadas ahí, ¿no? Y hoy día tenemos que comprender la comunicación en un sentido omnicanal, en un sentido 360, en un sentido que interpele y que conecte con todos los públicos. Claramente tendremos algunos públicos que serán más prioritarios en determinados momentos, algunos que nos acompañarán siempre, otros que pueden ser un poco más dinámicos, algunos que serán aquellos que nos brinden soporte, otros que son los que nos traen los ingresos, otros que los que nos ayudan a recorrer el camino, pero en definitiva lo que tenemos es multiplicidad de públicos con los cuales conectar, y sobre todo en el ecosistema de impacto en el que trabajamos con los negocios y con los proyectos sostenibles, ¿no? En donde ese sentido de comunidad, de trabajar con otros, de crecer en forma conjunta y compartida, de alguna manera este espacio, ¿no? En donde profesionales de diferentes lugares con diferentes proyectos nos unimos para decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer entre todas? ¿No? Entonces, es parte de alguna manera de la forma de trabajar la sostenibilidad, ¿no? Pensarnos en esta interrelación, en esta interconexión. Entonces, cuando hablamos de estos públicos decimos, bueno, ¿cómo los podemos describir? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? ¿Qué les importa? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es la mejor manera que podemos encontrar para llegar a ese público, ¿no? ¿De qué manera le tenemos que hablar? Y eso es parte de la estrategia de comunicación, ¿no? Es decir, uno primero pensó la estrategia comercial, definió el cliente, la propuesta de valor, pudo definir la misión, la visión, y primeramente y subyacente a todo ese propósito, pero ahora llega al punto de decir, bueno, tengo que salir a comunicar, ¿no? Porque como decía Bren, la comunicación viene a impulsar, viene a potenciar, viene a dar a conocer,
¿no? Entonces, bueno, para poder llegar a todos estos públicos, tengo que empezar a nuevamente planificar, pensar, entender, de alguna manera pensar esta estrategia que veníamos charlando con las chicas, ¿no? Sí. A la hora de crear esos mensajes que tú dices, muchas veces es más sencillo de lo que creemos si nos paramos un poquito a escuchar. Haciendo un ejercicio de investigación al principio de cualquier estrategia, pero un ejercicio de investigación de verdad, no de decir, bueno, voy a ver un poquito por aquí por encima y me saco así un avatar un poco sencillito, sino un ejercicio donde nos paremos a escuchar y a hablar con la gente. Al final nos dicen todo el tiempo lo que quieren, lo que necesitan, los que les da miedo, lo que les crea ansiedad, lo que esperan, lo que sueñan. O sea, todo eso, la gente está deseando hablar de sí misma y contarnos esas cosas. Y lo cuentan en redes sociales todo el tiempo, y lo cuentan en blogs, y lo cuentan... O sea, está por todos lados la información, y sin embargo nos cuesta muchísimo decir, guay, ¿cómo le cuento esto a mi audiencia? Cuando en realidad es la propia audiencia la que te está diciendo qué es lo que tienes que decir, ¿no? Y me llama mucho la atención eso, que cuando nos ponemos a estudiar pues al público y nos ponemos a hacer esa parte de investigación que insisto, que tiene que ser muy profunda para que luego todo venga rodado, hay como cierta reticencia y dice, bueno, pues no sé, yo me imagino a mi cliente ideal así. Ya, pero no lo has enfrentado tampoco a la realidad, no has ido a ver qué dice. Por poner un ejemplo, o sea, de las últimas investigaciones de un público concreto objetivo que hice, tenía 67 páginas de comentarios de ese tipo de público, pero comentarios de ellos, de que cogí de redes sociales, de que cogí de comentarios que dejaban en libros de Amazon, en blogs, en foros, por todos lados. O sea, al final, a la hora de después yo lanzar esos mensajes, estaban ahí. Yo no tuve que inventarme nada. Ellos tenían sus palabras ya puestas. Entonces eso hace que todo sea mucho más sencillo. Sumando a esto, claro. me parece importante no olvidarnos también que a veces solo miramos hacia afuera y nos concentramos en el cliente y nos olvidamos de los demás públicos que tenemos. Entonces, si bien aquí vamos a ir un poco más para el lado del afuera y de mi cliente en particular, no nos olvidemos de toda la cadena de valor, no nos olvidemos de la gente con la que trabajamos, de los proveedores, de las proveedoras, de los emprendedores con los que hacemos conexión. Digo, muchas veces perdemos de vista esto en nuestros proyectos, porque también son proyectos pequeños y a veces es como si por ser pequeños no estarían en un entorno, ¿no? En un hábitat. Y ese hábitat es la que tenemos que tener muy, muy presente y estar muy atentos y atentas a la hora de interactuar. Y esto, ¿no? La misma técnica que para el cliente la podemos aplicar para el resto de nuestros públicos. Lo que pasa es que tenemos que concentrarnos en eso, armar un prototipo, salir a chequearlo, esto que decía Lore. Puedo tener un prototipo hermoso, de hecho en la metodología Lean Startup van a ver, ahí las que les pasamos cómo construir ese prototipo, pero claro, después tengo que salir a chequear. O sea, si no me quedo solo con la idea de que este cliente quiere esto y yo le voy a dar esto y va a funcionar y después no funciona nada de todo eso. Entonces hay que ir por ahí, ¿no? Sabri, perdón, te interrumpí. No, que también está bueno a modo de herramienta sumar, bueno, la herramienta súper conocida que tiene que ver con o el mapa de empatía o el buyer persona, ¿no? Que la pueden buscar, digamos, por ahí no andamos en cuestiones que ustedes las pueden encontrar fácilmente en internet, pero eso les ayuda como para tener tipificado las características de esos públicos, las características de esos clientes, y eso de alguna manera les va generando la cercanía, ¿no? Siempre que hablamos de comunicar, lo que yo tengo que tener en claro es qué es lo que quiero decir y a quién se lo quiero decir, ¿no? Eso como punto de partida. Como punto de partida y decir, bueno, a partir de entender esto, digo, bueno, entonces, esto es lo que quiero decir, a esta persona, digamos, sería más permeable a la comunicación de esta u otra manera. Y siempre manteniéndonos, digamos, alineados a los objetivos comerciales, a los objetivos corporativos, ¿no? Entonces, esto de que la estrategia va guiando todo, ¿no? Y que el propósito es lo que subyace en todos estos proyectos vinculados con la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué les va pareciendo? ¿Les resuena un poco lo que venimos charlando? ¿Alguna pregunta puntual sale de esto? ¿O alguna experiencia que quieran compartir?
Sí, tenemos en el chat un par de personas que han escrito. Aida, que dice que tiene un proyecto con su pareja, una tienda online de productos sostenibles y que quieren ampliar con cositas de educación ambiental y organizar proyectos para familias, campamentos, si algún día nos lo permite la maldita pandemia. Y nos deja su web. Y ahí vamos a mirar. Sí, nada, me parece súper interesante. Bueno, yo a Aida la conozco de que, bueno, de otras cositas y el proyecto está increíble, la tienda online está increíble. Pero bueno, que además que le quiera agregar ese componente de educación ambiental y generar esa concienciación en las personas, yo creo que no hace más que mostrar esos valores que sí que hay detrás, que no es una tienda más, ¿no? Sí, perdón. Vale. ¿Qué ha pasado? Incluye minutos ilimitados. Ahí está. Nos agregó minutos. Gracias. Gracias, señor Zoom. No tenemos que cortar entonces. Perfecto. No, y que esto conecta de una forma bastante interesante, ¿no? Esto de la educación y la comunicación para la sostenibilidad, o al menos lo que nosotras promovemos, es justamente con esta base de educación, ¿no? Y tener presente que desde nuestro proyecto también estamos abriendo camino, estamos en un proceso de transición donde mucha gente no tiene idea de lo que estamos hablando, donde no solo basta con revalorizar lo que hacemos y ponerlo sobre la mesa, sino explicar por qué eso tiene determinado valor. Y cada vez que nosotros y nosotras con nuestro proyecto apostamos a la educación, estamos justamente también dándole un impulsito más a la red. Porque si yo con mi proyecto le cuento a mi cliente de qué va esto y por qué es un proyecto que tiene un propósito, que tiene ciertos valores y objetivos y demás. Porque esta es la mejor forma de hacer también, ¿no? Porque muchas de las cuestiones también que aparecen, perdón, Bren, que agrego acá, es cuando hay proyectos que están en proceso de transformación, porque probablemente muchos de los que están acá nacieron, ¿no? De alguna manera sostenibles, pero hay muchos negocios, muchos proyectos que van aprendiendo y van eligiendo esa transformación. Entonces, también hay que tener claro cómo comunicar esto, ¿no? Y en esta transformación, cómo la educación acompaña, la educación hacia adentro y la educación hacia afuera, ¿no? La comunicación y la educación son las dos herramientas más poderosas para generar transformaciones, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos que tener claro esa magia, ¿no? Que tenemos, o esa posibilidad que tenemos en nuestras manos para poder hacer, ¿no? Para poder hacer, para poder cambiar, para poder evolucionar, ¿no? Y acompañando todas estas cuestiones, esto de los valores, ¿no? Como decía Lore, del proyecto de AIDA, ¿no? De estos valores que van detrás y de qué manera van transparentando en eso que hacemos y cómo lo decimos, ¿no? Por eso nosotros siempre hacemos hincapié en esto de que pensamos la comunicación como una herramienta justamente para transmitir eso que soy, eso que hago, ¿no? Y entonces lo que digo tiene que ser coherente con todo esto, ¿no? Totalmente, y no por colocarnos un yunque, pero sí que tenemos la responsabilidad y que nos tenemos también que hacer cargo de eso, ¿no? Todos y todas las que estamos acá tenemos la posibilidad hoy de tener acceso a Internet. Entiendo que todos estamos durmiendo en una casa que tiene un techo, tenemos agua, tenemos luz, y tenemos gas, y hay mucha gente que no lo tiene. Entonces digo, tenemos la gran responsabilidad de hacer algo diferente con esto, y lamentablemente vivimos en un mundo que es injusto y que hace que nosotros tengamos eso y otros no. Entonces creo que desde ahí también tenemos que partir en la base de replantearnos qué vamos a hacer con esta responsabilidad que tenemos y esta posibilidad. No solo agradecerla cada mañana, que me parece imprescindible, sino hacer algo, ¿no? Con eso, pasar a la acción directa. A ver, ahí Begonia hace una consulta. Dice, yo me encuentro muchos emprendedores que crean un buyer persona que han tomado sobre sí mismos o que han creado ellos mismos con lo que se han imaginado de esta persona, pero no lo han enfrentado en la calle. Bueno, claro. Esto es... si bien siempre cuando se habla de el buyer persona de alguna manera es un formato de investigación, ¿no? Entonces siempre lo que se dice es que la investigación de escritorio es un puntapié, es un punto de partida, pero que necesitamos de alguna manera validar, ¿no? Y de un poco de esto hablaba Bren y Lore antes cuando hablaba esto de testear.
Begoña, María Martínez había comentado también algo, está por encima de Begoña. Hola, soy María y estoy con un proyecto que no consigo darle para ti. la forma que quiero. Creo firmemente en la efectividad de las flores en las emociones y mi proyecto es ayudar a la sensibilidad, a equilibrar emociones. Me veo con un público emprendedor bajo mi experiencia. Llevo años como naturópata masajista y tengo claro que vamos a mirarlo. está en la emoción. Vale, sí, o sea, las emociones al final hoy en día hemos comprendido por fin, creo, es una base de muchas cosas y quizás hablar desde esa emoción para conectar con la gente que esté más alineada con ese tipo de servicio o producto que María ofrece es la clave, ¿no? Para darle forma y enfoque al proyecto. No sé qué opináis vosotros. Sí, ahí después voy a mirar la URL que compartió. Sí, A ahí ver de qué ya, trata. ahí miré rápidamente y mandé, ahí le contesté, ahí está María que se ríe, sí. Y es totalmente lo que dice Lore, y esto conecta también con algo del bienestar personal de nosotros y nosotras, ¿no? Que me parece fundamental hacer hincapié, es que cuando emprendemos a veces nos olvidamos, emprendemos de la sostenibilidad, pero no somos sostenibles como personas. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente, porque realmente si no podemos ser sostenibles como personas, no vamos a poder seguir haciendo eso que nos encanta y nos apasiona y que creemos que el mundo necesita. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos también para seguir conectando y repensando desde dónde hacemos lo que hacemos, ¿no? Que podamos vivir, no sobrevivir en el camino. Bren, agrego, Luma pregunta si podrías ampliar un poco esto de cuáles son la cadena de valor, ¿no? Y comunicar para ellos. Bien, la cadena de valor, esto que hablábamos, tenemos los diferentes grupos y vamos a tener, bueno, dependiendo de la dimensión y el tamaño del proyecto que tengamos, pero vamos a tener desde accionistas, podemos tener sponsors, podemos tener proveedores y proveedoras, podemos tener las instituciones y entidades privadas y también públicas, podemos hacer conexión con fundaciones y con ONGs, tenemos obviamente nuestro cliente, que decimos nuestro cliente y son muchísimos clientes que se abren ahí, a ver cómo les vamos a estar hablando. Después también tenemos, bueno, organismos. Organismos de todos los tipos. Digo, cada uno de estos es un público que encima después se desmembra, ¿no? Internamente. Hay que bucear en cada uno y ver qué tenemos dentro. No le vamos a hablar lo mismo al ayuntamiento que al gobierno nacional. O sea, digo, para hablar de una entidad pública. No es lo mismo hablarle digamos, no sé, la Secretaría de Equidad de Género que estar hablándole a la de Medio ambiente. O sea, estamos hablando en idiomas muy diferentes y también tenemos que tener presente esto, ¿no? Del otro lado hay mucha gente que no sabe de lo que estamos hablando, incluso en roles, puntualmente en lo que es gubernamental, incluso en roles que se condicen con eso, ¿no? Entonces también tenemos que tener esta tarea educadora y capacitadora a cada pasito que vamos dando. En ese sentido que hablabas de educar y capacitar, recuerdo también el uso, o de alguna manera como lenguaje común de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que muchas veces sirven como norte, ¿no? Y para pensar, la otra vez conversábamos que muchas veces se utilizan como herramienta para pensar un brief de comunicación, en la medida que yo tengo en claro, ¿no? A qué objetivo de desarrollo sostenible, como una manera de pensar, no porque sea condición, ¿no? Pero me alineo o quiero aportar, ¿no? Eso también me da mucha información, mucho contenido para poder pensar la comunicación, para orientar mi estrategia de comunicación, ¿no? Entonces eso también es un ejercicio que todos aquellos que trabajan en proyectos vinculados con la sostenibilidad podrían hacer, ¿no? Sentarse a pensar, bueno, a ver, desde el punto de vista de mi propósito, desde mi modelo de negocio, desde mi proyecto, ¿a qué objetivo, a qué ODS estoy aportando? ¿Sí? Y eso también me va a ir dando la pauta de qué es lo que tengo que contar, ¿no? Porque si yo estoy adhiriendo, estoy aportando un determinado ODS, también voy a estar conectando con personas que tengan intereses similares, ¿no? Entonces ahí es donde también se empieza a armar ese entramado, ese lenguaje común. Bien, acá Loris y MR están consultando respecto de algún consejo concreto para testear. No sé, Lori, si querés sumar alguno, Usía.
Para testear no hay mejor manera que poner a vender lo que vayas a vender, servicio, producto, lo que sea, porque, por ejemplo, está muy bien el tema de las entrevistas, ayudan mucho para sacar cierta información de las necesidades de la gente y demás, pero se quedan en un punto en el que pues no decimos todo, ¿no? O se nos quedan cosas en el tintero, pero una entrevista para empezar estaría bien. El tema de las encuestas, pues depende, o sea, las encuestas, a menos que la gente esté demasiado motivada por algo muy concreto, solemos mentir mucho. No porque lo hagamos a mala fe, sino que cuando tú le preguntas a alguien y tú reciclas, pues todo el mundo recicla, porque, o sea, somos así. No queremos decir que no reciclamos o que no hacemos ciertas cosas. Y si dices, estás muy interesado en tal producto y pagarías tanto, pues te van a decir, sí, claro, ¿cómo no? Yo voy a pagar tanto por ese producto porque me parece increíble, pero a la hora de la verdad, cuando tenemos que sacar el dinero de la cartera, pues no lo hacemos. Entonces, pues para empezar, las entrevistas, las encuestas y todos estos temas están muy bien para ver por dónde respira un poquito la gente y el mercado. Pero para testear realmente, o sea, sacar un producto, el producto mínimo viable que podamos y ponernos a vender. O sea, no hay otra forma de hacerlo que no sea esa y que te vaya a dar resultados reales, ¿no? Sí, esto conecta, justo ayer estuve con una emprendedora conectada que tiene un proyecto textil, por eso Mayra te preguntaba de dónde nos escribíamos, de dónde escribías y dónde montabas el proyecto para ver si podemos ahí conectarte, porque ella justamente le sucedió esto, es una cooperativa, sacaron bolsas de tela para venta a granel y claro, cuando las regalaron fue buenísimo, regalaron varias, la gente estaba encantadísima de la vida, y supuestamente iban a pagar en Argentina 500 pesos por esa bolsa, ¿no? Y resulta ser que cuando esa bolsa sale a la venta, finalmente un montón de gente empezó a decir que era cara, la empezó a comparar con la bolsa que vendían en el súper, que no tenía nada que ver, porque esta era una bolsa de tela, intervenida por artistas locales y demás. Pero bueno, esa fue la realidad, ¿no? Entonces, esto es total lo que dice Lore, hay que salir a probarlo, y ahí te encontrás con esto, bueno, ¿qué le tengo que contar? De dónde son los artistas, probablemente, cómo está hecha la bolsa, por qué sale entre comillas más cara, ¿no? Porque en realidad no es que es más cara, sino que no Es se más está justa. contemplando, claro, exactamente, es más equitativa y por eso tiene un valor diferente, porque tiene un valor que va más allá de lo económico. Pero eso se lo tenemos que hacer saber, o sea, no hay otra forma, ¿no? Porque Claro, realmente es algo que si no lo comunicas es como si no existiera. Tú lo sabes porque lo estás haciendo, pero en realidad al cliente le falta información. O sea, o te sigue muy de cerca y sabe lo que estás haciendo o ahí le faltan píldoras. Quería comentar con lo de autentificar o, bueno, validar un poco los públicos o lo que estamos haciendo, que a mí me parece muy interesante mirar, por ejemplo, las reseñas de otros productos de la competencia, porque ahí la gente sí que no tiene filtros. Tú dejas una reseña cuando algo te gusta mucho o cuando no te gusta nada. Y eso también te da pistas de qué tipo de cliente está comprando eso a lo que tú te diriges, ¿no? Sí, eso es súper interesante, las reseñas. O sea, si podéis pasaros por Amazon o por las reseñas de Google o TripAdvisor, si es del turismo, todo eso, os da un montón de pistas. Ahí vamos a tope con eso. Bien, sumando lo que decía Bren para Mayra, ¿no? Esto de se te está complicando conseguir proveedores o distintos materiales y demás, creo que el camino que más está funcionando tiene que ver con conectar con pares, ¿no? Supongo que formás parte de grupos de WhatsApp, ¿no? A nosotras nos pasa que cuando necesitamos algo, por lo general lo que recurrimos es al mismo sector, ¿no? A espacios en donde nos encontramos los que estamos en la misma industria, si se quiere, y empezamos ahí a compartir información. Entonces, quizás conectándote o encontrando espacios, no sé, llámense de emprendedores, llámense espacios académicos, directorios, en donde puedas ahí plantear tu inquietud. Por lo general, lo que por ahí con Bren, que es con más trabajamos, ¿no? Coincidimos, es que es un espacio en donde la gran mayoría de las personas está dispuesta a colaborar, ¿no? En donde uno puede tirar una inquietud y en líneas generales uno encuentra la ayuda, ¿no? Entonces, por ahí, pero la sugerencia es esta, ¿no?
es un mercado, es una industria que está creciendo y que están aprendiendo y que seguramente hay muchas innovaciones, muchas cuestiones que están surgiendo. Pero por ahí hay otro que hizo ese camino un poquito antes. Sí, y acá hay algo muy importante que es el territorio, ¿no? ¿Dónde estamos puntualmente? Porque hoy, si bien está pasando de todo en todas partes, después nos encontramos con un montón de materiales en donde estamos nosotros no llegan, o si llegan también tenemos una huella de carbono muy alta. Entonces también hay que poner en la mesa lo que estamos tratando de producir. No estamos hablando de sostenibilidad, muchas veces nos pasa que sí, el algodón orgánico puede parecer a veces a simple vista buenísimo. Ahora bien, si para eso tengo que generar X cantidad de huella de carbono, hay que ver si realmente compensa. Por eso es tan importante la trazabilidad, ¿no? En todas estas cuestiones. No solo en nuestro modelo de negocio, que va a tener que ver con esto puntualmente de cómo decidimos de la cadena de valor, sino también después en la comunicación y demás. Es algo que se traslada luego a todos, ¿sí? Acá Mon preguntaba respecto, bueno, tiene un emprendimiento de bodas y eventos sostenibles, y pregunta cómo llegar a más gente, ¿no? Que ya pensando en un largo plazo, porque en esta época es difícil poder hacer eventos de este tipo y demás, y habla, ¿no?, de la fidelización de los clientes, que creo que estamos en un momento muy importante también para eso, ¿no? Para no olvidarnos. Claro, yo creo que este momento es fundamental para sembrar y ya llegará el momento de cosechar, ¿no? Como dicen por ahí, evidentemente va a seguir habiendo gente que se quiera casar, aunque no sea ahora mismo, y que tú puedas tener a esa gente enganchada a lo que tú estés compartiendo de contenido, de comunicación o lo que estés aportando, al final va a hacer que en el momento en el que llegue el día de su boda o lo que sea que vaya a suceder, te tengan a ti en mente antes que a otros. Es cierto que es un momento duro, ¿no? Que es difícil estar sembrando y no recoger, pero es el momento de hacerlo. También es cierto que, bueno, yo que sé, no sé si en este caso concreto se puede hacer algún servicio alternativo a trabajar con bodas y eventos sostenibles, pero sí que, por ejemplo, veía el otro día una marca que se acaba de lanzar en plena pandemia, que pretendían precisamente organizar eventos sostenibles y que habían derivado un poco hacia los eventos online de una forma distinta, ¿no? Quizás es un momento también... ¿Eh? Creo que una online igual está un poco más complicada. No, pero dice trabajo en bodas y eventos sostenibles, o sea, una boda online igual no, o sí, no sé la prisa que lleva la gente hoy en día, igual sí. También Pero, ahí Leti le aportaba algo que, bueno, esto que tiene que ver con diversificar, ¿no?, el modelo de negocio y abrir, esto trae lo que tiene que ver con unidades estratégicas de negocio, y que se pueden pensar otras cosas, ¿no? Y por ejemplo le aportaba lo de crear experiencias del día D para parejas que no se han podido casar pero tienen la ilusión de hacerlo, y se pueden hacer cosas a veces hasta más pequeñas, se pueden preparar ciertos combos y enviar, digo, como en preparatoria de, Claro. y bueno, y después también aportaban lo de, obviamente, cuando uno tiene una base ya de datos y demás, el generar contenido de valor realmente fideliza, pero eso es siempre, toda la vida, o sea, eso no tiene que ver con ahora mientras que esperamos y tal, sino que es que si no genero contenido de valor, no voy a llegar a nadie, ¿no? O sea, realmente mi contacto va a ser posiblemente de una sola vez si el precio es competitivo, si no, va a quedar ahí, ¿no? Claro, por ahí el camino básicamente inicial es, por un lado, esto de trabajar con los que ya tenés, y por otro lado, seguir pensando de qué manera podés brindarle una experiencia, ¿no? Que esa experiencia que en algún momento a futuro van a poder tangibilizar, bueno, ¿cuál es el camino, la alternativa, la propuesta que puedes hacer para que esa experiencia de alguna manera se vaya degustando, ¿no? Hasta que llegue el momento de que sea totalmente real. Ahí, Sara, perdón, Lore, no sé Sí. si vas a hablar del chat, porque hay no, iba a comentar que Leti antes también dejó un comentario más arriba que se quedó ahí perdido sin mencionar, que decía que muchas veces las marcas confunden su propia identidad con la marca, y la comunicación la hacen hablando sobre sí mismos y no tanto del negocio, y que sí, hay diferencia. Nuestro negocio no tiene por qué ser nosotros mismos. Habrá casos que sí, pero es importante sí que hacer esa diferencia. Y nada, vamos con Yo lo de Sara. iba a sumar lo de Sara porque me parece que conecta directamente con la cuestión de diseño, y me encantaría que tampoco nos quedan 11 minutos, o sea, vamos a acotarnos a 1 hora para no demorarlos un montón más. Y ella justamente es diseñadora y se encuentra con la cuestión de que muchas marcas no entienden
por qué ser sostenibles, ¿no? O para qué serlo, entonces nos pide un poco ahí de ayuda. Yo, por mi parte, decirle sencillamente que ya no es una elección. O sea, es que si no apuntas a la sostenibilidad vas a estar jodido pronto. O sea, como que creo que con eso es como bastante contundente. Hay un montón de datos que nos muestran eso y que nos ponen de manifiesto justamente esta cuestión, o sea que basta también con escarbar un poquito para que justamente la gente lo pueda tener en claro, ¿no? O sea, eso por esa parte. Y no sé, Lucía, me encantaría que puedas ahí sumar, que es nuestra diseñadora estrella. Bueno, yo creo que el hecho de comunicar, digamos, lo importante que es para ti la sostenibilidad va a traer a gente afín a ese criterio. Sí que es cierto que habrá gente que no lo va a entender ahora y no lo va a entender nunca, pero eso ya no es cosa tuya. Es decir, hay gente a la que mientras tú vas comunicando, pues la vas inspirando, digamos, y va... Quizá antes no lo había pensado, yo creo que si le das una lección sostenible a alguien y otra que no lo es y le explicas el por qué, siempre va a coger lo sostenible. El problema es cuando no ven la diferencia. Entonces quizá, no sé, porque no conozco tu caso a fondo, pero quizá la clave esté en realmente comunicar qué es lo que haces diferente para que sea más sostenible y para que te escojan a ti. Sí, es que es eso, es ponernos en valor, ¿no? Y para la conversión yo lo único que creo que es la educación. O sea, es esto, es abrir y contar, y bueno, y algún día irte también decantando. Tampoco se puede forzar a nadie, ¿no? En esto estamos para dar la mano, no para empujar al abismo. O sea, es que también es eso, ¿no? En que tampoco esté todavía en eso, también hay que darle su lugar de acompañar. Y surgió algo de que plantea Begoña, que me parece muy importante, que tiene que ver con la gratuidad de todos los servicios y los productos y todo, y que estamos en un momento donde hay mucha cuestión que es gratis, y que realmente es buenísimo esto que está pasando en este momento, pero también es verdad que nadie en este momento vive del aire, entonces es importante tenerlo presente y creo que pasa por darle valor primero para la afuera, cuanto más valor también nosotros le demos a lo que hacen los demás, tenemos un punto ahí a favor y darnos el valor, ¿no? Sí, de que realmente nuestro tiempo y nuestro conocimiento y todo lo que traemos hasta acá para compartir tiene un coste en dinero, porque hoy en día es la moneda de cambio, y creo que eso sí es importante, ¿no? Y ir educando, ¿no? Ir esto, bueno, qué parte se puede dar de forma gratuita y qué parte no. Por ejemplo, algo muy para que tengan presente, desde WOW, por ejemplo, lo que intentamos es a veces hacer como partes de horas de trabajo las donamos, pero no donamos todo, porque si no seríamos una fundación y la realidad es que no es lo que queremos, no queremos más fundaciones que después dependan de subsidios y de empresas para funcionar, queremos una empresa que funcione por sí misma, que decida por sí misma y que pueda donar también, que es nuestra decisión. Entonces hay una bolsa de horas de trabajo que donamos las profesionales que hacemos a WOW. No está comunicado en ningún lado porque la realidad es que para poder comunicar eso hay que ser muy transparente con todo y tenemos el compromiso de transparentarlo, pero antes necesitamos que esté muy, muy claro para que cada uno pueda saber que cuando compra algo, tanto se dona en horas, así que es todo de adentro, ¿no? Pero se los comparto porque son opciones para hacer cosas intermedias también, no creer de un lado o del otro, ¿no? No sé si tendrán a mí otro No, ejemplo, y algo que para compartir. también, claro, y que también tiene que ver con nuestra apuesta a que a que los proyectos sostenibles crezcan, ¿no? Esta intención también de donar horas tiene que ver con una convicción, tiene que ver con un valor, que nosotros decimos, bueno, nosotras creemos que es importante que los proyectos sostenibles sean cada vez más. ¿Sí? Y por eso trabajamos para eso, ¿no? Y a veces algunos necesitan un empujón un poco mayor que otros, y en esa línea también tiene que ver con este incentivo que nosotras proponemos, ¿no? Hay Nos varias, quedan unos minutitos. sí, hay varias consultas y un montón de comentarios y no nos va a dar el tiempo. Si quieren, vemos los que se quieran quedar, nos sumamos 10 minutitos y vemos de seguirlo, pero si quieren, como para cerrar un poco de lo que veníamos hablando, a mí me interesaría, si les parece, chicas, que era una de las ideas, aportar ciertos tips, ciertas cosas
desde distintos lugares, digamos, en lo que tiene que ver más con cuestión de contenido y de diseño, para que se puedan llevar algo más allá de las herramientas que les fuimos compartiendo. Así que, si quiere Sucía y esto comentar respecto, bueno, hablamos muy por arriba del brief y la importancia de tener un brief de marca en general, pero es tan importante, ¿no?, el brief de diseño, ¿no?, y esta coherencia en el diseño. Bueno, el briefing sería para el punto de partida, ¿no? Para saber, pues, lo que hablábamos antes, desde dónde partimos, qué queremos comunicar, a quién se lo queremos comunicar, y en el caso del diseño quizás estaría un poco más enfocado, pues, a cuáles son las piezas de comunicación que vamos a necesitar y cómo las vamos a hacer. Esto nos sirve también, pues, por ejemplo, en el tema de meter un poco la parte de medio ambiente dentro de lo que hagamos en el diseño, ¿no? Nuestras piezas, pues podría llamarse eco-briefing o algo así, que sería un poco como aplicar el concepto de ecología a todo lo que creemos. Seguramente os suene el concepto de eco-branding, que se acuñó en 2017 y se hicieron bastante virales unos logos que, bueno, como Coca-Cola, H&M, logos que todos reconocemos, que era como la versión real y una versión con un porcentaje menor de tinta, ¿no? Y esto venía a decir un poco que esos pequeños cambios que podemos aplicar en nuestra identidad, reproducida de forma masiva, hace un cambio bastante grande. Pero esto que está aplicado al logo lo podemos aplicar a todo en el diseño. Por ejemplo, hay tipografías como la Rayman Eco, que está específicamente diseñada para ahorrar tintas. Y está diseñada para eso, pero dentro de las tradicionales, pues, por ejemplo, la Gill Sans es una tipografía con una mancha de tinta bastante pequeñita. Yéndonos, pues, por ejemplo, al tema de colores, para no utilizar demasiadas tintas, podemos, imaginaros, utilizar, pues, papel de color que ya esté tintado y imprimir a una sola tinta, ¿no? Con el objetivo de, pues, ahorrar y utilizar menos recursos. No sé, evitar, pues, las tintas especiales, como pueden ser las de las fluorescentes, que tienen más cantidad de cromo y de bario. O, bueno, pues a la hora de escoger proveedores, pues que sean, pues, proveedores locales o productos hechos a base de materiales reciclados. Siempre hay opciones, digamos, que sean una alternativa, pues, más ecológica a lo que ya estamos usando, ¿no? Eso así por dar unos pocos tips. Lo digital, por ejemplo, que creemos que no contamina, pues salía ahí atrás un estudio que decía que si Internet fuese un país sería el 6º que más emisiones de CO2 tiene. Y no es descabellado porque hay un montón de webs y un montón de datos que están rolando por Internet todo el rato. Entonces, en lo digital, como tip, por usabilidad, es decir, para que la web cargue más rápido y también por ser un poco más sostenibles, siempre comprimir las imágenes. Y así a de pronto son los tips que se me vienen a la cabeza de diseño ecológico. Gracias. Buenísimo. Buenísimo. Gracias. Bueno, Bren, ahí les fui dejando en el chat, les dejé los perfiles para que estemos en contacto. Y bueno, ahí vamos cerrando, si les parece, para respetar el tiempo de todos. Les súper agradecemos por estar acá. Estuvo lindo el intercambio y bueno, seguimos ahí al habla y nos encontramos en otra oportunidad. Sí, vamos a estar enviándoles un correo a todos y a todas con la grabación también, para que puedan también ahí recuperar cosas que fuimos tirando y demás. Quedamos, bueno, súper disponibles para lo que necesiten, y van a tener ahí novedades después nuestras cuando finalmente lancemos ese curso que tenemos tantas ganas, la verdad, de hacer ya hace un tiempo largo, y venimos ahí dándole vuelta, pero en esto, ¿no? De conocer a nuestro público forma parte de esto. Entonces, bueno, también acá ya les dejamos otra herramienta nueva de qué pueden hacer también para conocer a quienes tienen del otro lado cuando tengan que hacer cualquier cuestión de su proyecto, les va a servir. Y creo que no me olvido nada, no sé, Lore, si querés aportar algo más y cerramos. No, o sea, por mi parte ya creo que está todo dicho. No sé si queréis lo que decías antes de 10 minutillos para responder las cuestiones que están ahí pendientes. Vale, si el que digo, esto como ya cerramos oficialmente, así que se quiera ir o la que se quiera ir, y sí, vamos ahí, ahí vuelvo. Bueno, Luma habló del contenido de valor y
consultaba esto de si alcanza, ¿no? Con contar la historia detrás del producto de la marca, o si hay que sumar algo más. ¿Lore? Sí, yo añadiría, o sea, por una parte seguía un poco el tema de la gratuidad, o sea, gratis no es nada, aunque estemos ofreciendo contenido gratuito, estamos reclamando la atención de alguien y creo que no hay nada más importante que eso hoy en día, que nuestro tiempo y nuestra atención. Entonces, ¿qué es contenido de valor? O sea, contenido de valor no tiene por qué ser que estemos dando unos tips de cómo solucionar tu vida o cómo arreglar cierta cosa, sino que muchas veces cuenta como una historia, y contar la historia detrás de una marca, de un producto, siempre que le aporte algo a la persona que la está leyendo, que le vaya a ser entretenido, porque no nos olvidemos que pagamos Netflix para entretenernos, nada más. Pues eso es valor, y claro, es que depende de lo que al público le vaya a interesar muchas veces escuchar, pero sí, bastaría con contar la historia o no, depende. Acá hay algo interesante que sale un poco a la luz de que a veces antes se veían, ¿no? las competencias, más allá de que nosotras vamos rompiendo esto de qué es la competencia, y que nos parece que acá estamos la competencia junta para charlar, pero más allá de eso digo, ¿cuál es nuestro competidor, competidora, ¿no? A veces hay un montón de cosas que no vemos en nuestro entorno, y por ejemplo, Netflix entraría tranquilamente a competir con cualquiera que esté en el sector de la diversión. Entonces, en sí, tenemos que estar muy atentos a eso también, ¿no? Todo el tiempo, porque realmente las barreras se han abierto tanto que antes era muy fácil, o no sé si tanto, pero era más fácil que ahora, identificar con quienes competíamos directamente, y resulta ser que ahora se ha ampliado todo muchísimo. Y esto es importante para incluso generar estrategias y generar alianzas. O sea, si yo puedo empezar a ver eso y puedo ver que tal vez ni me sospechaba que competía con Netflix, pero de golpe compito con Netflix, bueno, hay que ver ahí, ¿no? Cómo entro a jugar yo en ese lugar. Eso como, digamos, para sumar un poco a eso. Y sí, no, a veces, o sea, esto no alcanza con el contenido de valor si no está enfocado a quién le estoy hablando. O sea, el contenido de valor tiene que ser la base, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se lo voy a contar? Es donde viene todo ese desafío que veníamos conversando, ¿no? Acá tenemos a Marta, que son una empresa que están en Barcelona, diseñan y fabrican triciclos 100% eléctricos. Ahí entramos rapidísimo en la web a chusmear un poco. No llegamos a ver el video, pero parece muy, muy interesante lo que hacen. Y lo que ella también pregunta es que tienen, perdón, lo voy leyendo mientras tanto, la movilidad profesional lo estamos enfocando de cara al Smart Site. Es un concepto muy nuevo y la población en general no está preparada para el cambio. Estamos actuando con medios de comunicación de los diferentes sectores en los que actuamos, y pregunta cómo se puede llegar a más público. Es que esto es la respuesta que pretende dar cualquier plan de comunicación. Ahí entramos ya en materia densa, o sea, al final se trata de eso, de buscar nuevas vías para llegar a gente, y eso es un plan de comunicación completo, ¿no? Sí, totalmente, tener la base, ¿no? de esto y haber investigado. Bueno, qué bueno lo que hacen, ahí estoy mirando. Ay, sí, está, la verdad que es súper, súper interesante lo que hacen. Ahí voy, Sí, educar. ahí, bueno, tip principal, ¿no? Esto de tener bien claro el público, ¿no? Y partiendo un poco, conectando de esta cuestión que habla de las Smart Cities y demás, políticas públicas, ¿no? Conexión gubernamental, y de qué manera también pueden ir, no desde el punto de vista del incentivo, pero sí de alguna manera acompañando esto que dicen, bueno, es muy nuevo, muchas veces el privado tiene que ir incentivando, ¿no? Para que eso llegue a más personas. El público. No, Sí. Sabri, ¿qué quisiste decir? Sí, Pues, sí. bien. Sí, eso es fundamental, apoyarnos en eso, y más cuando estamos con un proyecto de este tipo, ¿no? Que es un proyecto grande, que necesitamos realmente que haya aval, y a veces tal vez estamos desenfocados en esto, estamos hablándole al consumidor final cuando ni siquiera donde estamos inmersos se entiende de qué estamos hablando. Entonces, bueno, ahí tal vez no para cambiarlo, sino para sumar, ¿no? Es la teoría del I. Sumo a este nuevo público y le empiezo a hablar también a este nuevo público, ¿no? María anda loca con el email marketing y está usando Active Campaign. Si alguien usa yo no lo uso, Active Campaign, la verdad. No sé si alguien ahí lo usa, yo uso MailChimp. Yo uso
y no, ni idea. Bien, así que ahí no vamos a poder ayudar en ese. Si en los otros necesitas ayuda o querés cambiar, ahí podemos tal vez dar una mano. O si alguien lo usa, que levante la mano, por favor, o habilite el micro y le diga qué hacer. Así le ayudamos. Después, bueno, y creo que no hay... no, hay un montón de mensajes, pero no llego a verlos todos. No sé si los... No, los restos de mensajes son de muchas ya gracias, están. interesante y demás. Perfecto, entonces, bueno. Así que creo que dudas están resueltas y nada, pues un placer. Sí. Bueno, si se quieren activar la cámara, un segundo, los que no tengan y puedan, a una foto. ¿Están listos, listas? Activo la cámara en 3, 2, 1. Listo, perfecto. Y después la subiremos por ahí y nos estaremos viendo por ahí. Pues sí. Nada, Muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien. Ha sido un placer enorme. Gracias por tanta participación y gracias por interés en todo esto. Es fundamental, es lo que necesitamos para empujar. Así que gracias. Os mandaremos un email con la grabación por si la queréis con el replay y habíamos dicho también lo de la encuesta, ¿verdad? Sí, vamos a estar mandando la encuesta y ya no me acuerdo qué otra cosa más, pero creo que era eso. Que vamos a estar mandando. Si no, va a llegar en el correo, así que no hay problema. Gracias por su tiempo, que aparte es lo único que tenemos, no se olviden. Que paséis muy buena tarde, hasta luego. Adiós.